pero muy buenas tardes, audiencia de Paraguay Puede por Paraguay TV HD. Bueno, seguimos cazando historias que queremos compartir con ustedes en que sí se puede desde un primer trabajo o conseguir trabajo que te hayan ayudado a hacer tu currículum o cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Por el otro lado, historias a veces de llegar al límite de una situación y que se pueda salir y tener algún sueño y poder cumplirlo. Esta va a ser la cuarta historia que estamos contando y en todas se parecen en algo. Es un límite de decisiones de la vida en el cual una de dos, o uno se arriesga y darle mucho esfuerzo a eso y terminar bien, y por el otro lado, bueno, no sabemos, por ahí situaciones mucho más complicadas, pero lo que sí en todas las historias estoy viendo es cómo los límites de cada uno puede darle el impulso para seguir adelante. Hoy nos acompaña José Méndez de Think Group. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y la verdad que estoy muy bien y muy contento de estar acá. ¿Cuántos años tenés, José? Tengo 30 años. ¿A los cuántos años empezaste Empezamos con mi hermano cuando él tenía 15 años y yo tenía 14. ¿Cómo fue? O sea, uno 14, 15 pensaría, estás estudiando, sí, mayores preocupaciones. ¿Qué te pasó a vos para que tomes la decisión? Bueno, empecemos a trabajar. Bueno, la verdad que venimos de una familia que es la cultura del trabajo, ¿verdad? La familia pasó una crisis como muchas familias paraguayas. La crisis 98, donde... De los bancos. Sí, la crisis de los bancos. Nuestra familia tenía inversiones financieras, ¿verdad? Que no le afectaron de manera positiva en ese año. Entonces, nosotros como familia y como hermanos tomamos la decisión de, en lugar de discutir y de desunirnos, unirnos más, que creo que fue una de las decisiones más importantes que tomamos y que lo recordamos este año cuando celebramos los 15 años de Think Group, nuestra empresa. O sea, porque uno diría, porque uno es muy chico, porque de repente supongo que si tenía un pasar tranquilo y después de repente te dicen en un idioma extraño, mira que no es tan tranquilo en este momento, Claro. ¿Qué fortaleza tiene que tener la familia de decir, bueno, empecemos a hacer algo? Porque en esa edad es media difícil también, 14, 15. Me van a decir que, por ejemplo, ofrecer, porque ustedes empezaron con qué trabajo específicamente. Bueno, en verdad, mi hermano tenía una clase que era de serigrafía en el Colegio Internacional. Y ahí él aprendió eso y bueno, yo soy su hermano menor, entonces yo era su esclavo, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo o empezaba con él, ¿verdad? Y luego empezamos haciendo pasacalles, ¿verdad? Yo iba con una escalera y iba colgando. En ese entonces todavía no estaba prohibido. Después salió la ordenanza y creo que nosotros somos los principales causantes de esa ordenanza. Encima. Porque recuerdo que el primer mes que iniciamos en diciembre, colgamos 150 pasacalles por toda Asunción, ¿verdad? Y yo con dos amigos más, un gran amigo Guillermo y otro Marcelo, muchos amigos más nos ayudaron a lo largo de nuestra historia, pero con ellos dos y mi hermano, ellos eran los amigos con los que vos te sentabas a los 15 años a tomar un tereré, a irte a un intercolegial o a hacer algo, y esos amigos dijeron, nosotros les ayudamos. Vio que hay veces que dicen que los buenos amigos y los amigos de verdad están contigo en los momentos más duros y más difíciles. Y ellos eran amigos que nosotros teníamos ya hace un tiempo, antes de los 15 años inclusive. Y nosotros tuvimos problemas y ellos se quedaron con nosotros, o sea, la familia más que nada, ¿verdad? Nunca nos faltó solidarios. Claro, fueron solidarios, entonces sí. Ellos son hoy siguen siendo nuestros amigos y seguimos siempre en contacto, ¿verdad? Eso, por supuesto que gratis se iba, ¿verdad? O por el tereré o por una gaseosa, ustedes Bueno, le chantajeaban. algo un poco más que una gaseosa. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque eran menores. Éramos menores de edad, Sí. Pero siempre nos ayudábamos y luego empezamos a ver cómo podíamos diferenciarnos, cómo podíamos hacer algo más, ¿verdad? Nosotros empezamos haciendo la serigrafía, pero luego vimos que necesitaban que esa remera del colegio necesitaba ser un poco más diferenciada, ¿verdad? Entonces empezamos a confeccionar y ahí es donde yo entro con más vehemencia nuevamente, donde cortábamos las prendas, las confeccionábamos, entonces
vendíamos un producto con un valor agregado y que anteriormente era una remera que vos tipo comprabas una vez y después ya tirabas, ¿verdad? O usabas solamente para generar una compra de una cervecera o una gaseosa, pero después le dabas a una persona para que use para dormir. En cambio, ahí fue cuando después nos fuimos involucrando en lo que es la parte publicitaria y ahí empezamos a generar productos que tengan un mayor valor agregado. Bueno, después nos vas a contar cómo fue para que se decidan. Supongo que tienen que invertir de algo y ustedes lo único no tenían era plata. O sea, tu situación, el de ayer era que contábamos que sus padres podían ayudarle. En el caso era sus padres los estaban mal y ustedes con un emprendimiento. ¿Te parece, José? Sí, claro que sí. Dale. Bueno, vamos a ver cómo se pueden comunicar con nosotros y cuáles son las novedades que tenemos a través de las redes sociales. Contigo, Dolly Ojeda. Buenas tardes, Gloria, audiencia. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Twitter en las cuentas @ParaguayTVHD y @SICOMPI con el hashtag PIPuede. En el Facebook en la fanpage Paraguay TV. También les recordamos a todos aquellos que participaron del concurso para ponerle el nombre al programa que se llevaron una beca para el curso de CEMUPE. Y a través de nuestras cuentas pueden escribirnos dejándonos su número de cédula de identidad y el horario en el que podrían asistir. Los talleres disponibles en este momento son oratoria y manejo de la ansiedad, miedo y estrés, currículum vitae, primera entrevista, introducción al emprendedurismo y plan financiero. Una vez conformados los grupos de a 20 personas, les estaremos informando sobre la hora y el lugar del taller. Por mi parte, Gloria, eso es todo. Volveremos mañana. Gracias. Gracias, Dolly. Bueno, tenemos un montón de opciones. Si hubiese sabido eso, supongo que te facilitaba también algunas cosas en el trabajo, ¿eh? Bueno, José, situación especial, la familia en una situación económica difícil, encima de no recuperar económicamente hablando algunos depósitos que se hizo. Un hermano que estudió serigrafía en el colegio. Y bueno, y ahí, ¿cómo fue para empezar a hacer y buscar clientes, perder también la vergüenza entre 14 y 15 años de haber tenido una posición y pasar en otra? Contanos cómo fue. Bueno, de verdad que nosotros lo que hacíamos era, nosotros como éramos estudiantes y ejercíamos funciones de liderazgo en algunas áreas en el colegio, entonces veíamos que no se nos atendía como nosotros queríamos, ¿verdad? Para las fiestas, los intercolegiales, algunos eventos. Entonces nosotros dijimos, nosotros sí les vamos a tomar a los chicos de los colegios como cliente en serio y cumplirle y con calidad y con precio, ¿verdad? Entonces eso fue nuestro semillero, ¿verdad? Gente del colegio y de otros colegios alrededores y ellos luego, los líderes de hoy de los colegios, los presidentes del centro de estudiantes, el presidente de las fiestas o los que estaban a cargo de los intercolegiales son líderes, eran líderes en ese momento. Sí. Entonces ellos luego empezaron a trabajar mucho más en lo que es el liderazgo en sus empresas, en las empresas de su familia y en otros nuevos negocios. Entonces ahí los buscamos a ellos como líderes de opinión de la experiencia que ya tuvieron con nosotros y ellos luego empezaron a trabajar en publicitarias grandes, en multinacionales. Entonces ahí fue que llegaron. Recuerdo que Charlie fue a un campamento, el Foro de Emprendedores Paraguayos, el Foro de Emprendedores en Córdoba, y ahí conoció una persona que fue la primera que nos dio un trabajo para Unilever, por ejemplo, ¿verdad? Una empresa ya grande. Claro, y sí. Lo conoció en un campamento. ¿Verdad? En un campamento o sea que la oportunidad de jóvenes. De trabajo podés conseguir donde sea. Porque claro. ¿Quién diría en un campamento? Pero ahí no pasa nada. Claro, y él tenía 18 años, ¿verdad? No había terminado el colegio todavía, pero luego cuando esa persona empezó a escalar posiciones y cuando le tocó elegir a alguien, le escogió a una empresa que él entendía que era reconocida en el mercado, porque su mercado reconocido eran los colegios. Claro. ¿Verdad? Entonces cuando él empezó a trabajar en serio en empresas, entonces él entendió que confiar en nosotros era la respuesta correcta. Cuando hubo el primer pedido, ¿cuál fue la sensación personal? La verdad, Gloria, que yo siempre me suelo preguntar eso y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo porque nosotros pues no empezamos el negocio. Hoy, por ejemplo, tenemos nuevas unidades de negocio, nuevos productos. Y ahí sí se genera un nuevo lead, un nuevo contacto, un nuevo prospecto y festejamos, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros estábamos jugando. Entonces, yo te mentiría si digo,
al fin yo triunfé, siento que soy exitoso, voy a hacer... No, porque nosotros estábamos jugando. Yo nunca pensé que 15 años después iba a estar sentado contigo hablando del emprendimiento que empecé cuando quería salir a jugar fútbol y qué sé yo, otras cosas más, ¿verdad? Y tenías que estar como haciendo trabajo de serigrafía, claro, ¿no? Sí, y eso de repente creo que es una de las cosas más que una mayor reflexión me invita a hacer, porque bueno, tenía 15 años y nosotros teníamos que colgar pasacalles, ¿verdad? Sí. Y yo iba con la escalera y con mi hermano, ¿verdad? Y nosotros trabajábamos 8, 9, 10 de la noche, los fines de semana principalmente, para colgar los pasacalles o para imprimir las remeras, ¿verdad? Y a veces cuando colgabas los pasacalles, la gente te veía, obvio, la gente te veía trabajando, y en ese entonces o en esa época, no sé, quizás era yo nomás, pero era como que no estaba bien visto trabajar, ¿verdad? A lo mejor en el entorno social, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Vos te ibas al 15 años y le querías invitar a una chica a bailar y se murmuraba entre ellas, no, él trabaja, no, él ya tal cosa, ¿verdad? Por eso, son algunas Claro. cosas que o uno por tiene ejemplo, que pasar, ¿no? iban no solamente compañeros de colegio, ¿verdad? Quizás otra gente, ¿verdad? Iban al shopping o iban al cine o iban a jugar, me recuerdo súper bien, jugaban pinball, en esa época estaba de moda, y nosotros teníamos que ir a trabajar, ¿verdad? O sea, evidentemente las personas que se iban a jugar pinball, ellos tenían probablemente hoy también son exitosos en otras áreas, ¿verdad? Pero lo que yo tuve que pasar en ese momento fue que no podía ir a hacer eso porque ya tenía una responsabilidad que era el trabajo. Y hoy me siento muy satisfecho porque hoy la empresa que empezamos con mi hermano hace 15 años ya tiene un nombre y muchas empresas nos contratan a nosotros. De lo que estás diciendo, por ejemplo, pero son situaciones, son edades, porque si son tus padres, vos tenés 14, 15, te vas a los 15, y las chicas tienen también sus códigos, ¿no? Que tampoco estamos ni criticando, son edades simplemente, lo que significa lo que uno tiene que forjar también el carácter, o sea, sí. Lo que te quiero decir, llegás a estos 15 años como que uno lo ve fácil, claro. Pero en ese momento en el 15, de que no le podés quitar a la chica a bailar, porque murmuran que vos trabajás, y que no es nada malo. Claro. Bueno, ¿Cómo forjas tu carácter también? Pero en ese momento sí era duro, porque claro. En ese momento no valía que trabajes o no, sino valía poder sacar a Doji a bailar, por ejemplo, ¿verdad? Eso era lo máximo de la noche. Si nos sacabas a Doji a bailar, entonces vos te ibas frustrado en esa noche. Entonces en ese momento eran decisiones o eran situaciones en la vida que yo no me daba cuenta que me estaban formando. Y eran las decisiones del día. Yo soy catequista de confirmación hoy. Sí. Y los chicos tienen 15 años, 16 años. Y yo les digo a ellos, hay cosas en la vida de ustedes que está pasando que ustedes no se dan cuenta que le están marcando su vida. Decisiones, acciones, formas de pensar, personas a quienes rechazan, personas de quienes ustedes murmuran. ¿Cómo es que se llama ahora? Bullying, que se llama, ¿verdad? Pero eso existió siempre, solo que ahora tiene un nuevo nombre, ¿verdad? Pero eso siempre pasó. Claro, por lo que vos te pasó, claro. Por ejemplo, murmurar. Porque pero yo no sé si... Pero es algo que pasa y va a seguir pasando. Así pero eso tiene sus consecuencias y las tiene toda la vida. Y la opción es que... Porque una de dos te pudo haber pasado. O te frustrabas y le decías, papá, sos lo peor, y te ibas por un mal camino, o no, o agarrar de esa experiencia como una fortaleza, ¿no? Claro, por eso fue lo que dije al comienzo, al inicio de esto, que venimos de una familia que tiene la cultura del trabajo y de que nosotros tomamos la decisión de unirnos más en lugar de separarnos, que es lo que yo creo que es la causa del éxito, esa unión familiar. Y hoy tenés una familia fortalecida, ¿no? Gracias a Dios, sí, y estoy muy orgulloso de cada uno de ellos. Y conste que es una experiencia bastante fuerte. Sí, por lo menos no es fácil. Y además a mí me gustaría dirigirme a esas familias que hoy tienen problemas financieros, problemas de salud. Mi mamá, por ejemplo, tuvo cáncer en esa época. Ella tuvo cáncer de mama, se operó 7 veces. Todo fue al mismo momento. La situación financiera, la salud de mi mamá, falleció mi abuelo, el que yo era súper apegado. Yo me recuerdo que tomaba tereré, le cebaba tereré a él y le leía el diario. Y pasó todo eso en el momento, ¿verdad? Y hay quizás muchas familias que estén pasando por cosas así de duras y digan, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasa a mí? Pero quizás esos son los momentos que más oportunidades uno tiene de decir, no, esto a mí no me va a afectar, no, yo puedo salir adelante.
y quizás alguien diga, no, pero él luego tuvo una familia o estuvo tuvo una educación. Hay muchísima gente que tiene la oportunidad de tener educación y no aprovecha las oportunidades, ¿verdad? O hay mucha gente que deja pasar esas oportunidades. Después nos vas a estar contando que a pesar de todas esas dificultades, también tenías que sumarle el tema de seguir estudiando. Claro. Porque claro, eso sí. es importante. Es fundamental el esfuerzo, pero capacitarse también es importante para llegar después de 15 años a los 30 con una ya empresa y con otras aspiraciones, que a los 14 años no pensaste que iba a hacer eso. No. A los 14 años era sobrevivir y jugar. Estábamos jugando, sí. Estaban jugando. Bueno, vamos ahora a saber en qué nos pueden ayudar, por ejemplo, en gestiones así más financieras. Siempre vamos a estar teniendo cápsulas del Banco Nacional de Fomento que tienen también sistemas relacionados a este tema. Y nos acompaña el ingeniero Eduardo Amarilla. ¿Qué tal, Eduardo? El primer paso, ¿cuál es? Muy buenas tardes, la audiencia. Bueno, el primer paso para poder llevar una planificación financiera tendría que ser el análisis de la situación financiera de cada una de las personas. Para llegar a eso tenemos que hacer ciertas preguntas, como ser, por ejemplo, si alcanza o no alcanza el dinero que estamos recibiendo para los gastos del mes, ¿verdad? Si podemos subsistir sin algún tipo de ingreso, por cuánto tiempo vamos a subsistir. Si existe el famoso plan B, o sea, si en el caso de emergencia existe algún recurso del cual podamos disponer como para cumplir, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes que se tienen, ¿verdad? En cuanto a maquinaria, equipo, construcciones, ¿qué es lo que tenemos nosotros como para poder definir, digamos, el activo, todo lo que estamos teniendo dentro de nuestra vivienda? Y lo último y fundamental, ¿cuál es la deuda? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como obligación pendiente de pago, ¿verdad? Después de hacernos todas esas preguntas y responder, es el momento en el cual podemos, digamos, nosotros determinar una situación financiera real de cada familia, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Para usted, señor, la señora que está en su casa mirando, ¿verdad? Lo principal, o sea, lo primero es determinar cuáles son todos los ingresos, cuál es el monto que está entrando, ¿verdad? Ya sea por sueldo, puede ser por venta, por algún comercio que se tiene dentro de la casa, puede ser por la venta de algún bien, algún equipo, algún vehículo, eso entra dentro de lo que es la parte de ingresos, ¿verdad? Eso normalmente hay que anotar, ¿verdad? Eso se puede hacer sin ningún problema a través de un cuadernito que usan los niños, ¿verdad? Se coloca en una página todos los ingresos y vamos anotando los ingresos que vamos obteniendo, ¿verdad? Esos ingresos pueden ser, tanto los ingresos como los gastos pueden ser analizados de diferentes formas, pueden ser semanal, trimestral o mensual. Normalmente lo que se realiza es en forma mensual. Posteriormente llegamos a los gastos, ¿verdad? Los gastos de la misma forma, en otra hoja, en otra columna, anotamos todos los gastos que están relacionados, ¿verdad? Con el funcionamiento de una familia tipo, por ejemplo, o de cualquier tipo de empresa o microempresario, se anotan los gastos. Y de la diferencia tenemos la diferencia de los ingresos menos los costos, tenemos el saldo remanente, ¿verdad? Que es lo que verdaderamente nos permite a nosotros la capacidad de ahorrar, ¿verdad? Finalmente, ese es el primer paso, digamos, para la planificación financiera. Y antes de finalizar, un punto a tener en cuenta, las tarjetas de crédito. Mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Digamos, la oferta es muy linda, ¿verdad? Son muy buenas las ofertas, pero hay que cumplir sobre todo con las cuotas establecidas, no dejar la acumulación de la cuota para evitar inconvenientes posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy buenas recomendaciones, Eduardo. Sí, la tarjeta de crédito vos no tenías. O sea que ese no era tu problema a los 14. No, la tarjeta es veneno, sí. Era por lo menos. ¿Verdad? Sí, en ese momento era prohibitivo. Estábamos diciendo, 14 años terminaste el colegio ya con una experiencia de 3 años, digamos, con esta empresa. Pero igual sentías de que tenías que seguir capacitándote para seguir creciendo, ¿no? Bueno, la verdad que sentir que tenía que capacitarme es una palabra divina, porque mi papá no me dejaba ni sentir o quizá la opción ni siquiera, ¿verdad? Era o estudias, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, sí, sentía la obligación. Sentía la obligación. Entonces, sí, inicié la carrera de administración de empresas
Y luego tuve la opción de también iniciar marketing, entonces estudiaba de 7 a 10, estudiaba administración de empresas. Y luego veía que como me estaba metiendo cada vez más en la parte publicitaria, con mi hermano, ¿verdad? Entonces yo también empecé a estudiar marketing. Él también estudió marketing en Americana, ¿verdad? Y entonces terminé la carrera de administración de empresas y de marketing, ¿verdad? Estudiando de 1:30 a 4:30 y de 7 a 10 iba a la facultad. Y a la mañana trabajaba y a la siesta y a la tarde me iba entre medio a mi oficina. Recuerdo que me compré una moto, en ese entonces las motos no es lo que son hoy, ¿verdad? O sea, no había tantas en esa época. Otra vez algo diferente Sí. estabas haciendo. Y iba y venía, ¿verdad? Y entonces ahí tipo estaba gran parte de mi tiempo en la universidad y gran parte del tiempo trabajando, ¿verdad? Tenía un turno noche también, recuerdo, porque las instalaciones no eran grandes, entonces teníamos que trabajar 24 horas en la planta de serigrafía y en la planta de confecciones, ¿verdad? Después hice un coaching que es de Carolina Bestar, que es parte de crecimiento y desarrollo personal, que yo entendí que necesitaba continuar mejorando la capacidad de liderazgo sobre mí mismo y sobre la gente y cómo yo mejorar en mi trato humano con las personas y cómo ser líder realmente. No digo que hoy ya lo sepa, pero sí creo que es una de las mejores experiencias que tuve de conocimiento personal, ¿verdad? Sí, porque tenés que conocerte muy bien para conocer y manejar también a otra gente Así y mantener es. entusiasta Claro. un grupo y uno mismo, ¿no? Eso hice después de la universidad y después fui a hacer una maestría en negocios en el INCAE Business School, que está en Centroamérica. El INCAE fue fundada por Harvard hace 45 años y tiene un módulo así durísimo de estudios de 2 años. Tiene su sede en Costa Rica y en Nicaragua. Y bueno, ahí fue todo un desafío también cuando tuve que dejar la empresa casi por 2 años, que se quedó mi mamá administrando. Charlie, mi hermano, también fue a estudiar a Chile. Y cuando fue a estudiar, mi mamá como que aguantó todo eso en el 2010, 2011, hasta que volvimos a regresar nosotros. Y para encontrar el negocio, ¿no? Pero ¿se puede trabajar y estudiar o qué es más fácil? ¿Es más duro de repente empezar un emprendimiento o ser empleado de algún lugar? ¿Es más responsabilidad de eso? Yo lo que creo es que hay que quemar etapas, ¿verdad? El tiempo de estudiar es estudiar. Cuando tenés 19, 20 años tenés que empezar la universidad y tenés que estudiar, pero no porque necesitas un título, sino porque para mí lo que yo más aprendí, al menos lo último que más aprendí, por lo menos en la maestría que estudié, fue la posibilidad de ser autodidacta, ¿verdad? Sí. Y la posibilidad de cuando alguien me pregunta algo, yo decirle, "Ok, eso no sé, pero te aseguro que mañana después de googlear y después de estudiar y leer un poco, lo voy a saber". Y eso no es fácil. Eso no es fácil porque uno tiene que confiar también en su capacidad analítica y en su... yo le suelo llamar a veces que ser un lector experto, ser un lector maduro, que pueda filtrar las cosas y pueda ir aprendiendo, ¿verdad? Y yo creo que un emprendedor tiene que al menos en mi caso, balancear, porque también en el peor de los casos, si la cosa va mal y se cae todo, por lo menos te cae sobre un colchón, que son tus estudios. Sí, ¿verdad? eso nadie te quita. Y, por ejemplo, hablé de la maestría recién, hablé de lo del coaching que ya te dije, cómo me influyó personalmente, pero lo que fue el título de grado, para mí, a cada uno le puede tocar de manera diferente, pero en lo que a mí me tocó, como a mí me tocó, fue que cuando yo me gradué de licenciado, yo sentía que le podía mirar a la gente de igual a igual. No sé si Sí, es ¿verdad? esa seguridad. No quiere decir que el que no sea profesional, el que no sea licenciado, no le pueda mirar de igual a igual al otro. Es No una quiere seguridad. decir. Es algo que yo sentí, que alguien me hablaba y yo le decía, ok, yo también tengo una profesión. Entonces eso me da una cierta seguridad. Y yo les invito a las personas que tienen un emprendimiento a continuar estudiando, no importa que hagan una materia, ahora hay muchísimas opciones, no importa que hagan una materia por semestre, pero que empiecen y que continúen, porque perder ese hábito del estudio es lo que luego tanto cuesta retomar y tanto cuesta tomar de vuelta esa oportunidad de aprender más y aprender a
a ser autodidacta y a ser diferente en cuanto a conceptos ajenos a los que uno sabe día a día. José, ¿qué le decís a la gente y sobre todo a los jóvenes? Porque esa es la experiencia que tenés. Ya le hemos tenido inclusive a gente de Asado Benítez que era parrillero, según él se califica así. Yo de lo que ellos se califican digo es lo que son, ¿verdad? Vos soy parrillero y terminó en esto, hace 21 años, solo, sin dinero y demás. Pero en tu caso, de situación joven y de lo que estábamos diciendo, sobre todo la crueldad de la adolescencia, por ejemplo, de pasar ese tipo de cosas. ¿Qué le decís? O sea, ¿qué le recomendás? Sabemos que no es fácil también. Pero, ¿por qué sí atreverse a hacerlo? Yo creo que no es que todos no podamos ser emprendedores, sino que no todos quieren ser emprendedores, ¿verdad? Entonces, si vos todos los días te levantás y tenés que hacer un esfuerzo para ir a trabajar, a levantarte temprano, o para hacer lo que estás haciendo, o te aburre, o te dormís, o te das cuenta que estás todo el día chateando o en el celular, probablemente no te gusta lo que estás haciendo. Y probablemente lo único que haces el 2 de cada mes es esperar el 31 o el 30 de ese mes, ¿verdad? Y eso a mí no me haría feliz. Entonces yo les invito a hacer las cosas que le hagan felices todos los días con las personas que ellos quieran. Y si eso quiere decir ser emprendedor, ser actor, cantante, cocinero, no dudar tanto, no esperar tanto, porque cuando uno se da cuenta, yo hago todas mis reflexiones todos los días, una oración, y veo en qué puedo mejorar y qué fue lo que hice bien hoy, ¿verdad? Y yo no me imagino estando 1 año o 5 años y después decir no hice bien algo. Entonces yo les invito a reflexionar. Ahora llega fin de año. Sí, a reflexionar un buen momento. Qué fue lo que hicieron y qué quieren hacer. Y que se animen a emprender, que Paraguay es un país de oportunidades. Y acá está todo por hacer y somos más jóvenes y la gente confía en los jóvenes en Paraguay. Sí, absolutamente es así. Y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir insistiendo. Y fin de año es importante. Y sobre todo insistir. Nada es fácil, ¿verdad, José? No piense, ni siquiera ser empleado es fácil. Ser emprendedor, o sea, tener un propio proyecto, inclusive ideas que parecen que todo el mundo, no, ¿quién te va a pedir eso? Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que lo hagas con gusto, ¿no? Claro, que todos los días además una sonrisa, la gente está dispuesta a pagar por el servicio y por el valor agregado de la confianza de las personas. Ese es el valor agregado que nosotros al menos en Think Group queremos entregar y ese es el valor agregado que yo creo que los paraguayos le podemos dar porque somos muy reconocidos por la generosidad, por el buen trato, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros los jóvenes vamos a hacer que Paraguay sea un mejor lugar para vivir. Que Paraguay puede. Sí. Bueno, gracias José. Me encanta. Gracias por la invitación. Bueno, llegamos al final de Paraguay Puede. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 15 horas. Hoy una historia realmente como para compartir y bueno, simplemente es insistir y si uno tiene un sueño, organizarse y hemos visto hasta este momento, nada fue fácil. Siempre ha sido algún problema, pero hoy lo están pasando muy bien. Así es que nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 15.